Bueno, este es el primer video del segundo corte. Los temas que vamos a trabajar son modelamiento matemático y para ello tenemos que entender cómo formular una ecuación diferencial y cómo resolverla. Lo primero es cómo aprender a formularla a partir de un problema. Entonces, ustedes casi siempre se encuentran con un problema en lenguaje usual del que uno habla, del que uno escribe, y pues de ahí uno tiene que hacer la transición de ese texto a una ecuación matemática, que va a terminar siendo en este caso una ecuación diferencial. Bien, veamos los siguientes dos ejemplos. El primero nos dice, el ritmo o velocidad de cambio de Q con respecto a t es inversamente proporcional al cuadrado de t. Entonces aquí ya nos están formulando que Q es una cantidad, no nos interesa qué significa por el momento, pero su tasa de cambio depende de algo con respecto a esa variable independiente t. En general pensamos en Q como función de t. Y aquí nos dicen la velocidad de cambio, entonces ya sabemos siempre que de Q de t es la velocidad de cambio o la derivada o la razón de cambio de quién, de Q con respecto a t. Y me dicen que eso es inversamente proporcional al cuadrado de t. Entonces escribimos proporcional al cuadrado de t, pero inverso, o sea, 1 sobre el cuadrado de esa variable t. ¿Ok? Y para escribir esto en forma de una ecuación diferencial, una ecuación siempre requiere una igualdad. Entonces, siempre que formulamos el signo de proporcionalidad, que es este, ahí ese se reemplaza por medio de un igual, diciendo, ok, si dos cantidades son proporcionales, quiere decir que son iguales, de manera que una es un múltiplo de la otra. Y ese múltiplo es un número cualquiera que en general no conocemos, así que lo voy a llamar una constante k. Entonces la derivada de q de t es igual a k por el inverso de t cuadrado. ¿Ok? Esa es la ecuación diferencial. También recuerden que podemos escribirla de esta manera. Sería k sobre t al cuadrado. ¿Ok? Entonces la ecuación diferencial es la que acabamos de escribir aquí al final. La voy a encerrar en un cuadrado para que la tengan presente. Esta de acá. Bien. Pasemos al segundo ejemplo rápidamente y nos dice el ritmo o velocidad de cambio de y con respecto a x. ¿Ok? Entonces ahora aquí tenemos que y es una función de x y nos dicen que la velocidad de cambio de y, pues obviamente, perdón, con respecto a y, de y con respecto a x, eso debe ser proporcional, pero nos agregan una cosa, varía conjuntamente. Aquí no mencionan la palabra proporcional, sino que varía conjuntamente. Aquí estamos entendiendo que es de manera proporcional y por eso vuelvo y escribo este símbolo de proporcionalidad. Pero cuando dice conjuntamente quiere decir que hay varias cosas. ¿Cuáles? X y L menos Y. Esos dos factores siempre vamos a entender que se van a estar multiplicando. Entonces yo puedo decir que cuando diga varía conjuntamente, los factores se multiplican, X por L menos y así quedaría la proporcionalidad. Y de nuevo, siguiendo la misma idea del ejemplo anterior, para escribir esto en forma de ecuación diferencial, decimos de y de x es igual a un múltiplo de lo que está a la derecha, o sea, una constante k que no conozco por x y eso por l menos y. De manera que ahora sí tenemos una ecuación diferencial porque ahí tenemos derivadas y una igualdad. Entonces así se escribirían estas dos ecuaciones. ¿Listo? Estas ecuaciones tienen diferencias fundamentales. Primero, nosotros entendemos que una ecuación diferencial tiene diferentes órdenes. Entonces, el orden de una ecuación diferencial ordinaria es la máxima derivada que uno encuentre. Entonces, si tengo una función y de x y veo que en la ecuación diferencial la máxima derivada que uno encuentra es n, entonces digo que el orden de esa ecuación diferencial es n. En este caso, esta ecuación de acá tiene un orden 1. Entonces digo que es una ecuación diferencial de primer orden. Si miramos la ecuación de abajo, también la derivada, la máxima que hay es pues primera derivada, entonces diremos que es una ecuación de orden 1. En ese sentido, ambas ecuaciones comparten algo, y es que ambas son ecuaciones diferenciales de primer orden, pero son diferentes. En general, vamos a decir que una ecuación diferencial ordinaria, o como la abreviamos mejor, una EDO, de primer orden, se escribe siempre en general así, la derivada de y de x
sea quien sea y y sea quien sea x, es algo que en general puede depender tanto de la x como de la y. Entonces hay dos casos de ecuaciones diferenciales. Podemos hablar de que el lado derecho solamente depende de la y, en cuyo caso la ecuación se le suele llamar autónoma. Y en todos los otros casos decimos que la ecuación es no autónoma. Bien, veamos qué sucede con estas ecuaciones. Esta de acá vemos que el lado derecho solamente depende de la t, que en este caso es nuestra variable x, ¿cierto? Y bueno, entonces, ¿es autónoma o no es autónoma? En ese caso, no es autónoma. Si miramos la ecuación de abajo, esta ecuación es diferente en el sentido de que el lado derecho depende tanto de la x como de la y, pero bueno, eso tampoco cumple el criterio de ser autónoma. Entonces esta ecuación tampoco es autónoma. Si revisamos los ejercicios que habíamos visto en clase, el caso de crecimiento poblacional siempre nos hablan de algo de este estilo. Entonces, la clásica ecuación de crecimiento poblacional siempre dice que la tasa de crecimiento de la población con respecto al tiempo es proporcional a la población misma, o lo que es igual a Kp. En este caso, esta ecuación sí es autónoma, porque el lado derecho depende solamente de la y, o en este caso la y es la p. Entonces decimos que la ecuación de crecimiento poblacional exponencial es una ecuación que sí es autónoma. Bien, entonces eso es importante tenerlo presente porque saber cuándo una ecuación es autónoma o no es autónoma nos va a interesar en temas como el de puntos críticos y campo direccional. El concepto de un punto crítico aplica solamente para ecuaciones que son autónomas. Bueno, eso lo veremos más adelante. Bueno, veamos entonces ahora un caso de una ecuación que también describe un crecimiento poblacional, pero que no necesariamente es exponencial. Para eso ya teníamos una pista que nos había sido dada por problemas como el segundo. Veamos ahora un nuevo ejercicio, que es este. Vean el texto que está escrito en el recuadro negro. Todos estos ejercicios son tomados de la guía que está en el aula virtual. Veamos. Cuando los factores ambientales imponen un límite superior sobre su tamaño, ¿el tamaño de qué? Pues de una población, esta crece a un ritmo que es conjuntamente proporcional a su tamaño actual y a la diferencia entre su límite superior y su tamaño actual. Aquí inmediatamente identificamos a la población en función del tiempo y me dicen que la tasa de crecimiento de P de t es conjuntamente proporcional. Ojo porque ese conjuntamente proporcional, y tengo que resaltarlo para que esto quede muy claro, es equivalente a cuando nos dicen varía conjuntamente. ¿Okay? En el contexto de los problemas que trabajamos en este taller y en este curso, son equivalentes. Entonces, al decir que es conjuntamente proporcional a su tamaño actual y a la diferencia entre su límite superior y su tamaño actual, entonces, bueno, tamaño actual, ¿qué quiere decir? Pues la P. Y además hay que multiplicarlo por una diferencia entre el límite superior y su tamaño actual. En este caso entendemos ese límite superior como la población máxima. Esa población máxima es una constante, ¿listo? Porque sin importar cuál sea el valor inicial de la población, ese máximo siempre va a ser el mismo. Entonces al ser una constante le vamos a dar una letra que nos recuerde eso siempre. Entonces la voy a llamar, digamos, m, de máximo. Entonces m, que es la población máxima, y su tamaño actual, que es p. De esa manera la ecuación diferencial nos debería quedar, una vez que escribimos la igualdad, así. La tasa de crecimiento de la población debe ser igual a una constante por la población por la máxima cantidad que puede alcanzar esa población menos p. Y ahí hemos encontrado entonces esa ecuación diferencial. ¿Ok? Esto es importante ahora porque este modelo describe mejor crecimientos poblacionales que el modelo de crecimiento exponencial dado por esta ecuación. Asimismo, la solución de esta ecuación diferencial va a ser un poquito más complicada. Normalmente a esta se le llama la ecuación logística y decimos que esta nos da un crecimiento poblacional de tipo logístico.
También es bueno observar que esta ecuación logística, el lado derecho solamente depende de la P, y esa P en este caso, digamos, si hacemos la analogía con lo que hemos visto anteriormente, sería nuestra Y o, lo que es equivalente, nuestra variable dependiente. ¿Y eso qué implica? Que esta ecuación diferencial logística sí es una ecuación autónoma, de la misma manera que sucedía con el crecimiento exponencial.